Hola. De alguna manera las palabras también y los sentidos que nos remiten también nos cuentan historias. Pueden contarnos historias o pueden ser una buena puerta de entrada a una historia y a su problematización. Si yo les preguntara qué entienden por la palabra partido, estoy seguro, quizá me equivoque, que la mayoría piense en un partido de fútbol. Sin embargo, partido en otra época, si se lo preguntábamos a alguien, iba a ser entendido como, dependiendo, por supuesto, la zona geográfica y el sector social al que perteneciera, iba a pensar en un partido político, quizás en el partido político en el que estaba afiliado. Durante buena parte del siglo XX, que acabamos de terminar hace poquito, hace no menos de 20 años, 20 años no es nada, en buena parte de ese siglo las afiliaciones políticas eran algo muy serio, que tenía que ver con convicciones y con apuestas al cambio social y apuestas a la construcción colectiva de proyectos, ¿sí? De alguna manera, bueno, vamos a verlo más adelante, el siglo XXI parece un poco reticente a la idea de la política entendida en esos términos, y ha ampliado su significado inclusive y ha establecido nuevos desafíos. Pero ya no existe esa pasión por la política, salvo en contadas excepciones, y esa idea de partido como concepto tan fuerte ya no es el mismo que era. Muchos hablan del concepto de la antipolítica o los apolíticos, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde partía esta idea de partido político que convocaba tantas voluntades? La idea de partido político no puede pensarse por fuera del tema que vamos a tratar hoy en la clase, que es la Revolución Francesa de 1789. Digo la Revolución Francesa de esa fecha porque los franceses tienen la costumbre o van a van a vivir la costumbre de ser muy agitados políticamente durante el siglo XIX y van a tener diferentes formas políticas. De la monarquía absoluta van a pasar a una monarquía constitucional, de la monarquía constitucional van a pasar a una república, de la república van a pasar a un imperio, muy raro, del imperio van a volver a la monarquía, ¿sí? Después van a formar otra república, después otro imperio. Es muy curioso esta idea política, de organización, de idas y vueltas de Francia. Pero lo importante es que más allá de las formas políticas que vaya adquiriendo, después de 1780 y 89, hay un actor social que va a tener el poder y que va a marcar de alguna manera la sociedad de todo el siglo XIX, que es el sector burgués, la burguesía. Un sector que es el resultado de un proceso más largo, y aquí está el problema de las periodizaciones, ¿sí? De secularización, es decir,
separación de los asuntos públicos, políticos, de los asuntos religiosos, ¿sí? Como ustedes sabrán, la Edad Media no podía, o sea, se entendía la cuestión de la política y de la sociedad muy entroncada y unida a la cuestión de la religión, ¿sí? Pero hacia el siglo XV comienza un largo proceso de secularización, ¿sí? Que va a dar por resultado un cambio de paradigma de entender el poder. Ya no se va a entender que el rey, ¿sí?, es un heredero de un dios, sino que es el representante, ¿sí?, en este sentido casi absoluto, de una sociedad, ¿sí? El rey es en donde se deposita la soberanía de un territorio, ¿sí?, donde recae esa soberanía, es el poder. A esto le llamamos monarquía absoluta, que es la forma política que van a tener los países europeos desde el siglo XV para adelante, ¿sí? Y es la forma política que precisamente va a entrar en crisis en 1789, que en realidad va a entrar en crisis durante todo el siglo XVIII, porque el siglo XVIII es un siglo muy conflictivo, en el cual el pensamiento ilustrado, ¿sí?, esta cuestión de toda una serie de pensamientos vinculados a repensar la humanidad más allá de la religión, redescubrir la ciencia. El siglo XVII había tenido a Newton con la ley de la gravedad, es decir, una serie de novedades y de redescubrir, podríamos decir, a la humanidad, ¿sí? Redescubrir y empezar a darle respuestas racionales de la razón a los problemas de la humanidad. Este proceso largo va a ser como un caldo de cultivo, ¿sí?, en donde va a conformar a este sector social que es la burguesía. En Francia, para esta época, la burguesía era parte del tercer estado, es decir, lo más bajo de la sociedad, ¿sí? Un sector de la población que no podía influir políticamente, ¿sí? Los que sí influían políticamente durante esta época eran los nobles y la iglesia, ¿sí?, que sostenían el poder de ese rey absoluto que encarnaba todos los poderes del Estado. ¿Qué quiero decir con todos los poderes del Estado? Ahora pensamos que el poder político y el poder del Estado tiene que estar dividido en tres poderes, ¿sí? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Precisamente la monarquía absoluta concentra esos poderes y en el cuerpo del rey, ¿sí? Por supuesto de su corte y de sus funcionarios, pero imaginativamente el rey es el que promulga las leyes, es el que impone las leyes y es el que dicta la justicia, ¿sí? ¿Qué pasa? El pensamiento ilustrado va a tener una serie de filósofos que van a comenzar a plantear otras formas de organización política en la que, por supuesto, se encontraba esta idea de separar el poder en tres poderes que hagan equilibrio entre sí, por ejemplo. Pero estas ideas
que no podían plasmarse de manera clara y acceder al poder por las propias características de Francia y de la monarquía absoluta francesa. Mientras que la monarquía absoluta inglesa había, de alguna manera, sido permeada por esta nueva clase social que se llama la burguesía. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la Revolución Francesa hablamos de la gloriosa revolución que había pasado en el siglo XVII, ¿sí? Y que había permitido que el Estado absolutista inglés pasara a ser un Estado monárquico parlamentario, es decir, permitir las ideas y los intereses y trabajar en pos de los intereses de la burguesía. Francia tenía una monarquía cerrada ante estas ideas. Al contrario, inclusive las ideas económicas liberales de los fisiócratas que planteaban que la riqueza de una nación estaba en la producción y en la producción de la tierra, ¿sí? Por eso había que llevar adelante el cercamiento de tierras que había sucedido en Inglaterra. No tuvieron éxito en Francia porque el poder de precisamente la nobleza, ¿sí? Y los celos, ¿sí? La desconfianza del gobierno francés lo llevó a una suerte de cerrazón, ¿sí? Entonces, a primera vista parecía que esta nueva clase burguesa estaba obstaculizada para llevar adelante las reformas sociales que comenzaba a sentir necesarias en ese país. ¿Pero qué sucedía? Este poder absoluto empezaba a estar hackeado por unas circunstancias bélicas que estaban llevando al Estado a una verdadera crisis económica. Francia primero se había involucrado en una guerra de 7 años contra Inglaterra, ¿sí? Por una serie de sucesiones dinásticas y de alianzas, llevó adelante una guerra de 7 años que le costó, ¿sí? Gran parte de su economía, resintió gran parte de su economía. Y para colmo de males, en la Revolución Norteamericana de 1776, Francia, como era rival de Inglaterra, apoya al bando norteamericano, es decir, que quería independizarse de Inglaterra, lo que le implica un mayor gasto económico para intentar derrotar a su enemigo inglés. Por supuesto que lo logra, pero a costa de una situación terriblemente desfavorable económicamente. Entonces, este poder absoluto que no dejaba incorporar ninguna serie de reformas económicas comienza a tener serios problemas y a intentar, ¿sí?, apelar a los otros sectores de la población para obtener o vislumbrar una salida a la crisis económica, ¿sí? Ahora bien, esta estrategia lleva a que el rey convoque en primer lugar a una asamblea general, ¿sí? Y convoque a los 3 estados. Es decir, la asamblea de los 3 estados era una institución que desde hacía casi un siglo que Francia no estaba utilizando
y que de alguna manera llevaba a una suerte de, podríamos plantear, de plebiscito o de consulta, ¿sí?, de apertura del poder para salir de esa crisis. Lo que quería el poder monárquico francés era que se encontrara una forma de tributación, ¿sí?, de los otros estamentos para salir de ese momento de endeudamiento excesivo. Pero ¿qué sucede? A la hora de establecer esta consulta y esta estrategia para conseguir recursos, se encuentran con que, por un lado, la aristocracia nobilitaria quiere de alguna manera aprovechar esta circunstancia para tener más control sobre las acciones del rey. Y por otro lado, y mucho peor, se encuentra con el hecho de que aquel tercer estado, en el cual estaba la clase burguesa, junto con campesinos, jornaleros, artesanos y artesanas, etc., había duplicado su número. Entonces, de alguna manera, tenían mucho más poder que todos los demás estados juntos, mucho más poder que la nobleza, mucho más poder que el clero. Es por esto que la nobleza y el rey comienzan a pergeñar una estrategia política en la cual en esa asamblea se vote por testamento y no por individuo, ¿sí? Es decir, que cualquier decisión que se tome por testamento y no por individuo, claramente, porque de alguna manera preveían que si el tercer estado lograba imponer sus intereses, se perfilaba una crisis política que iba a ir en detrimento del poder de la nobleza y de esos sectores conservadores. Y es precisamente lo que sucedió. A pesar de todas sus a pesar de estos intentos de frenar el poder de la burguesía y de los sectores, podríamos decir, campesinos, trabajadores, artesanos, que este sector, que además muy permeado por las ideas ilustradas, ¿sí?, logra imponer sus intereses en la asamblea, lo que lleva a la decisión del rey Luis XVI de suspender la asamblea. Al suspender la asamblea sucede un hecho inédito, que es que los asambleístas se trasladan y forman la Asamblea Nacional como un ente de poder paralelo, ¿sí?, y desconocen la orden del rey de dejar de sesionar, ¿sí? Es decir, el pueblo quiere que sesionemos, vamos a sesionar, vamos a constituir nuestra propia constitución, y nos van a tener que sacar de aquí a punta de bayoneta. Por supuesto que el rey intenta reprimir, pero aquí sucede algo muy importante. A este nuevo sector, la burguesía, que esta asamblea comienza, constituidos en esta asamblea, ¿no?, este poder paralelo, comienza a convocar a las masas parisinas, ¿sí?, es decir, a la población parisina, que ya estaba disconforme por la gran crisis económica que venían sufriendo, por un difícil siglo XVIII, ¿sí?, que venían soportando, por el desprestigio que había sufrido la monarquía y el sector noble, ¿sí?,
esta cuestión de ante la hambruna, la reina decir que, bueno, si no tienen pan, que coman pasteles, ¿sí? María Antonieta, no había caído muy bien esa afirmación, lo que lleva a que la Asamblea Nacional logre los apoyos de sectores populares muy fuertes que inmediatamente, con una sabiduría muy interesante, se proponen ir directamente hacia la Bastilla. La Bastilla era una cárcel, era la cárcel, y era el símbolo de la monarquía francesa, ¿sí? Y además era el lugar donde el rey había armado un plan de represión. Es decir, la Bastilla era un castillo, ¿sí?, que tenía unos cañones apuntando directamente a los barrios, podríamos decir, populares. La gente, el pueblo, podríamos decir, el pueblo francés, harto de todas estas cuestiones, se enfrenta al ejército francés y toma la Bastilla el 14 de julio de 1789, lo que definitivamente produce que la Asamblea Nacional se imponga ante el rey. El rey ya no tenía la fuerza para imponer políticas. La Asamblea Nacional había triunfado y es esa la Revolución Francesa, y es ahí donde el rey convoca a la Asamblea Nacional, se pliega a la Asamblea Nacional y comienza lo que podemos decir la etapa de la monarquía constitucional, que va desde 1789 a 1791, ¿sí? Que va a transformar a la Asamblea Nacional en la Asamblea Constituyente. Ustedes saben que la Asamblea Constituyente es una asamblea que tiene como potestad constituir una constitución, que es la ley de las leyes, ¿sí? Que se da a través de este especie de parlamento, ¿sí? Ya no determinado por los caprichos del rey, sino conformado teóricamente por todos los componentes de la sociedad. ¿Qué es lo que esta Asamblea Constituyente va a establecer? Bueno, ustedes ahí en el PowerPoint tienen un montón de ejemplos y un montón los tienen señalados, pero principalmente lo que va a hacer es decir, se acabó la nobleza y se acabó los privilegios del clero. Esta cuestión de que el clero tuviera tierras gratis, extensas, no va más. Esas tierras tienen que ser llevadas a la producción. La nobleza tiene que pagar impuestos y tiene que no ser tiene que pagar impuestos principalmente, y no tienen que ser reconocidos sus títulos. Es decir, se acabó esta cuestión de que porque uno es noble y tiene sangre noble va a ser superior a otra persona proveniente de otro origen, ¿sí? Esto se configura simbólicamente y políticamente con la Declaración del Hombre y del Ciudadano, precisamente, que precisamente hacía hincapié en esta cuestión de la igualdad de los hombres ante la ley, porque los hombres nacen iguales, naturalmente iguales, ¿sí? Y tienen los mismos derechos. ¿Qué es lo que va a suceder? Hasta aquí podríamos tener un proceso un poco más violento que la Revolución Inglesa, pero dentro de los márgenes de la misma, ¿sí? La Revolución Inglesa había derivado en una monarquía constitucional, y Francia hacia 1790 parecía también haber construido su monarquía constitucional, ¿sí? Sin embargo, el rey
no estaba muy conforme con la idea de ser desplazado por una monarquía constitucional, y comienza un largo periodo de conspiraciones en la cual va a llevar a aliarse con potencias extranjeras de otros estados para invadir Francia y poner fin a este experimento, según él. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esta situación de guerra y de constante tensión va a hacer que el proceso se radicalice hacia 1792 con la Constitución de la República, ¿sí? El Comité de Salud Pública y el asalto al poder de un grupo que se hacen llamar los jacobinos. Podríamos decir que dentro de la Revolución Francesa, en esta Asamblea Constituyente, se habían identificado dos grupos muy diferentes, bastante diferentes. Los girondinos, que eran precisamente más partidarios a la monarquía constitucional, ¿sí? Es decir, no hace falta cambiar demasiado, con tal de que se nos reconozcan los derechos, está muy bien, podemos negociar. Y los jacobinos, que estaban muy influenciados por las ideas de la Ilustración. En realidad todos estaban, pero de alguna manera eran los más radicalizados, porque ya no bastaba con tener una monarquía, sino que era necesario instaurar una república donde, ya sabemos, el poder esté dividido, el Estado esté dividido en 3 poderes, ¿sí? Y de alguna manera la guerra, el odio de las masas al ver la continua conspiración de la nobleza para poner trabas al proceso revolucionario, va a ayudar a una alianza entre los jacobinos y los sin camisa, que es el pueblo, ¿sí? Los sectores más pobres. De alguna manera, la presión de las masas populares va a ser determinante para que en esta época los jacobinos puedan tomar el control del proceso revolucionario y radicalizarlo, ¿sí? Es decir, llevarlo hacia la república. Aquí nacen dos conceptos políticos muy interesantes que son izquierda y derecha. ¿Por qué? Porque justamente los jacobinos eran los que se sentaban a la izquierda del rey en la Asamblea Constituyente, mientras que los girondinos eran los que se sentaban a la derecha, ¿sí? Son dos términos importantes que van a acompañar y van a trascender el hecho de la Revolución Francesa, y que siempre va a ser relativo. Siempre quien es más extremo y quien es más conservador va a ir cambiando en los diferentes hechos políticos. Lo importante es que la República jacobina, podríamos decir, se caracteriza por un proceso de concentración del poder, de radicalización de algunas políticas muy interesantes, ¿sí? La abolición de la esclavitud, se construye un sufragio universal, muy interesante, que comienza a causar muchos temores también en aquellos más moderados, porque bueno, no sé si queríamos que todos voten, pero también un proceso de radicalización y concentración del poder que lleva a una camarilla de revolucionarios a encerrarse en sí mismos, ¿sí? Y a apoyarse en los sectores populares, hasta que comienzan también a perder el apoyo popular por una serie de congelamiento de salarios, como están viendo en el PowerPoint, también expropiación de alimentos a los campesinos más bajos, ¿sí? Y por otro lado,
roces con el ala moderada por el culto a la personalidad de Robespierre y el terror, ¿no? Comienza esta cuestión de paranoica de que todos los que cuestionaban a Robespierre o eran sospechados que eran guillotinados. Comienza la idea de la guillotina como una forma de práctica del poder de los jacobinos. Esta práctica, según Erich Hobsbawm, de alguna manera era necesaria, según él, para profundizar la revolución y para sobrellevar la dificultad de una guerra, de la guerra que Francia estaba llevando adelante. Pero al triunfar Francia contra sus invasores y al sucederse estos roces entre los sectores sociales y el jacobinismo pierde fuerza y comienza a ser fagocitado por sus propias fuerzas, ¿sí? Y comienza a imponerse el ala moderada que va a empezar a de alguna manera apoyarse en el ejército. Aquel ejército francés que había demostrado ser tan eficiente comienza a ganar protagonismo cada vez más. En especial la figura personal de Napoleón Bonaparte, que va a llevar a su imposición como gobernante, ¿sí? Y luego el paso de república al imperio, ¿sí? Esta cuestión de megalómana de Napoleón Bonaparte de expandir las fronteras de Francia y de alguna manera a punta de bayoneta llevar adelante una épica, podríamos decir, nacional francesa, ¿sí? Pero que de alguna manera socialmente llevó también a la expansión y a la exportación de los valores de la Revolución Francesa, ¿sí? Principalmente el liberalismo, esta idea de la libre empresa, la idea de la racionalidad, la ilustración, ¿sí? A sectores de Europa que bueno, fueron fuertemente influenciados, incluso desatando la guerra de independencia de Latinoamérica. Napoleón en 1808 invade España y secuestra al rey de España, poniendo en jaque el poder político de todo el imperio español, que ya por supuesto había sufrido grandes desgastes durante el siglo XVIII, y desencadenando todo el proceso de revolución latinoamericana, ¿sí? Que va a terminar con la constitución de las repúblicas de Latinoamérica hacia bien entrado 1830 aproximadamente. Como ven, a diferencia de la revolución norteamericana, la Revolución Francesa tiene esta característica de universal, ¿sí? Y de alguna manera, a pesar de que sus elementos, sus formas políticas cambien organizativamente, la idea de la burguesía como protagonista de la sociedad, de una sociedad secular, de una sociedad que ya no va a ser aristocrática, nobilitaria, sino que va a ser burguesa en el sentido de, imaginen ustedes que a partir de la Revolución Francesa hay una serie de profesiones que comienzan a dejar de estar en manos de la iglesia, ¿sí? O en manos de la nobleza, ¿sí? Medicina, abogacía, son, entre otras profesiones,
carreras, va a decir Hobsbawm, carreras abiertas al talento, ¿sí? Carreras abiertas al talento a una gran parte de la población de la clase media francesa, ¿sí? Y por otro lado, en esta sociedad dinámica, secular, que iba hacia la secularización, ¿sí? Que a pasos agigantados, en donde comenzaban a haber estas carreras abiertas al talento, donde ya sea por medio de la libre empresa, ¿sí? O por medio de la elección de carreras como la medicina, la abogacía, etcétera, personas de la clase media burguesa podían ascender a ser funcionarios del Estado, por ejemplo. También aparece el trabajador y la trabajadora pobre, ¿sí? Que empiezan a poblar, ¿sí? Las ciudades de Europa, ¿sí? Y comienza aquí una gran contradicción, ¿sí? Porque si los valores de la Revolución Francesa habían sido libertad, igualdad y fraternidad, la sociedad de la burguesía, ¿sí? Triunfante, no era para nada igualitaria. Todo lo contrario. Si los jacobinos habían impuesto el voto universal, con la caída de los jacobinos ese sufragio universal se había interrumpido y habían vuelto formas conservadoras de la cosa pública, ¿sí? Por otro lado, las condiciones de vida, como ustedes habrán visto en los prácticos, las condiciones de vida de la clase trabajadora, ¿sí? De estos trabajadores, de estos campesinos, ¿se acuerdan? Expulsados de los campos, campesinos y campesinas, que es intolerable, es difícil, imagínense lo que ahora entendemos por Villa Miseria, eran de alguna manera los barrios parisinos, ciertos barrios parisinos e ingleses y de otras ciudades europeas. Lo que va a ser el caldo de cultivo de una apropiación de las ideas jacobinas, ¿sí? De igualdad y de ir más a fondo en el cambio social dentro de los sectores populares, ¿sí? Dentro de estos sectores trabajadores de una clase media baja, ¿sí? que de imprenteros, artesanos, empobrecidos, que van a empezar a tomar las ideas jacobinas y van a constituir lo que Hobsbawm va a llamar el socialismo, que es la idea que podríamos verlo como un espejo invertido de la ideología burguesa, ¿sí? Si la burguesía se amparaba en la libertad del individuo y el individualismo, el socialismo parecía garantizar a los trabajadores y a las trabajadoras una salida colectiva, ¿sí? Una idea de que las fábricas podían ser controladas por su propio trabajo y que de hecho la riqueza estaba construida por las manos de los obreros y las obreras. Y esta ideología que viene del jacobinismo, ¿sí? Que puede rastrearse de elementos del jacobinismo y por supuesto se mezcla con una serie de tradiciones que inclusive podemos rastrear hasta en el cristianismo, ¿sí? que traían esta población proletaria, que es aquella población que no tiene el medio de producción para sustentarse a sí mismo, ya no tiene la tierra, ya no tiene nada, solo tiene su fuerza de trabajo para emplearse. Comienza a aprender en esta población y de a poco va a ir organizándose.
en esta nueva sociedad burguesa. Es decir, podríamos decir, con esta sociedad burguesa orgullosa de sí misma, ¿sí?, liberal, aparece su contraparte, su sombra, ¿sí?, que es el proletariado, que comienza a tener sus propias reivindicaciones y sus propias ideas de cómo tienen que ser las cuestiones. Eso es algo que vamos a ver cuando veamos la sociedad burguesa. Pero la cuestión, después de 1789 comienza esta nueva sociedad, una sociedad secular, una sociedad con carreras abiertas al talento, con nuevas profesiones o profesiones abiertas, y no